Creo que la actuación del ejército, pero lo más importante de ella, la actuación de la gente de salir el día 30 en esta forma masiva a las calles, ha salvado a Egipto por el momento de la guerra civil. Porque la revolución egipcia no consiguió todos sus objetivos, no acabó completamente con el régimen de Mubarak. Hasta este momento no es una cosa que puedes descartar tranquilamente, es decir, pero el modelo sirio estaba a la vista, es decir, estuvimos caminando poco a poco hacia este camino. Creo que la actuación del ejército, pero lo más importante de ella, la actuación de la gente de salir el día 30 en esta forma masiva a las calles, ha salvado a Egipto por el momento de la guerra civil. Esta batalla podía salir, tenía la posibilidad de salir con más éxito si a nivel de acabar con la presencia de los partidos religiosos y sin la intervención del ejército. Hubiera sido una posibilidad. Hay discusión sobre esto, si el ejército si no hubiera intervenido, qué hubiera ocurrido, y hay mucha discusión sobre este asunto, pero en realidad también era un resultado equilibrado con tus posibilidades. Las fuerzas revolucionarias y democráticas están divididas, no tienen un eje que une todas estas fuerzas. Las otras tres fuerzas son más fuertes que tú: el ejército, los hermanos musulmanes y el resto del régimen de Mubarak. Y al final, lo que ocurrió durante este mes, durante estos días, durante estas semanas, es el resultado de este equilibrio de estas fuerzas. Son los restos de Mubarak, los islamistas, los comerciantes de religión, entre ellos, claro, los hermanos musulmanes, y los generales se intentan jugar un papel político importante. Esos son mis enemigos en el próximo periodo. Pero ahora hay una batalla contra los hermanos musulmanes y contra sus milicias. Hay que acabar esta batalla contra las milicias islamistas. Cuando acabamos con las milicias islamistas podemos hablar sobre la nueva fase. Porque la revolución egipcia no consiguió todos sus objetivos, no acabó completamente con el régimen de Mubarak. La revolución egipcia consiguió una parte de sus objetivos, y la mayor parte de su objetivo, acabar con el régimen, completamente con este régimen, todavía no la ha conseguido, ni la Tunisia. Es decir, los que gobiernan, los que han gobernado durante esos 2 años y medio, son los restos del régimen y sectores nuevos que han entrado dentro del Estado egipcio, como el caso de los islamistas, por ejemplo. Los hermanos musulmanes han traído el modelo wahabista, el modelo saudí, y querían imponerlo sobre la sociedad egipcia. Y este modelo no funciona con la sociedad egipcia. Y ese es el primer error grave que creo que ha cometido los hermanos musulmanes. El segundo error grave que han cometido también es esto: intentar controlar un Estado enorme, un Estado que tiene muchas fases, muchos niveles. Hablamos sobre un Estado profundo, un Estado semiprofundo, un Estado superficial, que claro que lo ves. Han intentado controlar las fuerzas de seguridad del Estado, han intentado controlar la policía, el ejército y los jueces, han intentado comer un Estado. Pero han metido las patas también con todas las fuerzas políticas, con los jóvenes de la revolución, con todas las fuerzas democráticas y revolucionarias que han participado en esta revolución que la han hecho. Han metido la pata a nivel de medidas relacionadas con las libertades, con los derechos humanos, con la cultura. El régimen de Mubarak nunca atrevió a asesinar niños en la calle. Es decir, asesinar niños que participan en manifestaciones y dispararlos o secuestrarlos y torturarlos y matarlos y tirarlos luego en las carreteras. Esto ocurrió con el régimen de los hermanos musulmanes. Mubarak, con todo su poder y potencia,
y tiranía no ha atrevido a hacer esto durante 30 años. Y pertenecen a un modelo fascista, además. Es decir, puedo contestar con esto. Además, un tipo de fascismo religioso, es decir, mucho más asqueroso que el modelo que conoce Europa. Entonces, pues sí, las banderas de Al-Qaeda está en Rabaa al-Adawiya, está en la plaza del Nahda, en el Cairo. Ellos la suben y dicen que nosotros somos la legitimidad y somos la democracia. Esto es lo que está ocurriendo. Los hermanos musulmanes han detenido la derrota más importante de su historia y creo que para muchos años no pueden ni soñar a volver a gobernar. El Estado egipcio estaba a punto de caer en una guerra civil entre nosotros y los islamistas, o a favor de cortar el camino en frente de la radicalización de la revolución egipcia, ha tomado esta postura de coger el lado de del pueblo, el lado de los manifestantes en contra del régimen de Morsi, apartando Morsi a los hermanos musulmanes del poder. Esto no significa un golpe de Estado, porque cuando 22 millones de personas firman un papel contra un régimen en un país de 84 millones, significa que no es un golpe de Estado. Y cuando sale a las calles, depende de CNN y depende de Google Earth, más de 30 millones de egipcios el día 30, significa que no es un golpe de Estado. Estuvimos a punto de caer en una guerra civil. Y la actuación del ejército, estás en contra de ella o estás a favor de ella, salvó, aunque sea puntualmente, Egipto de la guerra civil. La cara más importante a nivel mundial ahora en el poder nuevo es el Baradei. Por esto él aceptó ser vicepresidente de Asuntos Exteriores, porque con esta propaganda de que hay un golpe de Estado, Egipto necesitaba una cara como el Baradei que se presenta fuera, porque es la cara egipcia más respetada actualmente fuera de Egipto. Entonces es necesario que hubiera, me parece un paso muy importante que haya aceptado ser eso. El Baradei no va a ser presidente egipcio y no tiene intención. Es decir, hay que estudiar el Baradei bien para saber qué pasos puede tomar y qué pasos no pueden tomar. El Baradei es el político egipcio más inteligente que existe. El ejército egipcio es el eje principal del Estado egipcio. Muhammad Ali, cuando ha construido a principios del siglo XIX el Estado egipcio, lo ha construido al servicio del ejército suyo. En esta época, a principios del siglo XIX, la medicina moderna entró a Egipto y la prostitución ha sido legalizada solamente para dar servicio al ejército egipcio. La primera entrada del ejército para gobernar el país directamente ha sido a mano de Nasser, alguien que todo el mundo, por lo menos, lo respetan y lo admiran. Todo el mundo árabe y los egipcios lo respetan y lo admiran. ¿Lo quieren o no lo quieren? Yo no soy nasserista y soy en contra, pero no puedo tachar Nasser fácilmente de cualquier cosa. Tengo que entender su temporada. Han podido conseguir objetivos claros, sea derrocar a dos presidentes y dos medias de régimen, el régimen de Mubarak y el régimen de Morsi, han obligado a los militares a tomar muchos pasos. Entonces al final hay objetivos que han sido cumplidos. El papel de la religión en la vida diaria de la gente, en la sociedad egipcia, y el papel de la religión en la política ha sido una pregunta de los intelectuales aislados. Un intelectual escribe un libro importante sobre el asunto, lo discute unos 100 más que han leído el libro, se habla sobre ello durante una temporada, hace un poco de ruido y el régimen siempre cierra esta batalla, esta discusión, a través de quitar el libro del mercado. Ahora los taxistas, los vendedores volantes, los trabajadores, los funcionarios, las amas de casa, los campesinos discuten sobre esta pregunta
que ha sido durante 200 años la pregunta de los intelectuales egipcios. Y yo creo que este es un logro bastante importante.